La palabra para hoy está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Y el título para hoy es La debilidad convertida en poder. Nos dice la palabra del Señor, voy a leer los 4 versículos. Y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias, por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Espero que hayamos recibido esta palabra no solo en el corazón, sino en el espíritu, obviamente en la mente también. Es una palabra que nos ha llegado con frecuencia, pero que también ha sido un poco difícil de entender y sobre todo más difícil de poner en práctica, porque hay cosas que no comprendemos bien. Para captar la revelación de este pasaje, tenemos que entender el misterio divino de la contención. Un segundo. El misterio de la contención es algo que no está escrito como tal en la palabra de Dios, sino que se deduce de las enseñanzas generales y principales de la Escritura para nuestra vida. Podría partirse, por ejemplo, de una pregunta sencilla: ¿qué es la fe? Porque la fe también es como un misterio, no es fácil comprenderla en su totalidad, en plenitud, y a veces al principio tampoco. La fe fue un requisito que estableció Dios para este mundo temporal y finito, que seguramente Él había visto desde la eternidad como que iba a ser un mundo finalmente lleno de la rebeldía, y en una competencia para sacar de entre los rebeldes a los verdaderos adoradores de Dios. Entonces el Señor estableció una condición que es la de la fe. ¿Por qué no queda fácil entender qué es esto? Porque en el paraíso Adán y Eva veían, oían y estaban en la presencia continua de Dios. Apenas pecan y apenas salen del paraíso, prácticamente Dios desaparece de la escena material y terrenal, digámoslo de esta manera, y se queda en un plano sobrenatural e invisible, para que solamente aquellos que caminen y que crean por fe las verdades que Él revela, entonces puedan captar su presencia y recibir sus bendiciones. Por eso decimos que la fe es un misterio. Por alguna razón Dios dejó eso como requisito para manifestarse en aquellos que creen. La contraparte de esta enseñanza es que los que no creen nunca van a poder captar ni entender las cosas de Dios, ni ver sus manifestaciones. Y entonces, ¿por qué se dio esto? Por lo que decíamos al principio, el misterio de la contención. Dios en algún momento, no lo dice así su palabra,
debió haber visto que la mejor posibilidad para que hubiera seres humanos y criaturas angélicas que lo glorificaran, lo obedecieran, lo adoraran y creyeran en él en forma voluntaria, era a través de la fe. No tanto con los seres angélicos, porque ellos lo están viendo, sino con los seres humanos. A los seres humanos los introdujo en una dimensión de espacio y de tiempo, y allí la condición es la fe primero, de tal manera que Dios no se va a manifestar, sino solamente en contadas ocasiones. Se va a contener, ese es el misterio, la contención, contener en la manifestación de todo su poder. Solamente expresa su poder en forma sutil, a través de las leyes del universo, a través de la creación, pero solo aquellos que creen empiezan a verlo en las manifestaciones completas. Si logramos entender este misterio de la contención, vamos a ver que entonces la fe es más fácil de comprender y el por qué Dios pide nuestra rendición. Bueno, entonces todo eso tiene que ver con el pasaje de la segunda de Corintios 12:7 para comprender esa parte del versículo 9 que vamos a explicar en profundidad más adelante, donde dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entendiendo la contención y la fe, podemos empezar a percibir cómo es que Dios establece esta contradicción para la lógica humana, para la razón humana, que la debilidad termine convertida en poder. Bueno, entonces vamos a analizar versículo por versículo para llegar a esa comprensión final. Este tema es importantísimo para tu vida práctica. ¿Por qué lo digo? Porque hay en este momento muchos creyentes que están pasando por momentos difíciles y son ministrados, son consolados y son levantados cuando empiezan a entender esto que estamos viendo hoy. O sea, considérate bendecido de parte de Dios con la revelación de lo que estamos viendo aquí. Versículo 7 de la segunda de Corintios 12, lo repito: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Bueno, ¿qué pasó aquí? Pablo había presentado entonces su obediencia al Señor una vez que fue derribado allá en el camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que haga? Al rendirse completamente, empieza a recibir la revelación de parte del Señor. Y una de las grandes revelaciones que le da está en este capítulo 12 de la segunda de Corintios. Es importante entender las palabras que está usando Pablo aquí para hablar de revelaciones. En el pasaje inmediatamente anterior, él había hablado de que había estado en el tercer cielo viendo cosas que ojo humano nunca había visto. Entonces, él dice que para que esas revelaciones que Dios le dio allá no lo exalten, le es dado entonces un aguijón en la carne. Vamos a ver. Revelaciones en griego es Apocalipsis. De ahí el nombre del último libro de la Escritura. Apocalipsis quiere decir desvelamiento, descubrimiento, revelación o manifestación. Cuando el Señor viene e ilumina un conocimiento que quizás teníamos solamente en forma teórica o intelectual y se convierte en un deslumbramiento, en un entendimiento, entonces
el Señor nos está dando una revelación. Para poder vivir ciertos aspectos de la vida cristiana necesitamos esa revelación. Por ejemplo, entender qué es la fe basada en la confianza para caminar con Dios, entender la revelación de la obediencia para podernos rendir ante Dios, y aquí vamos a entender entonces la manifestación de Dios a través de nuestra debilidad. Vamos a tener revelación, pero esa revelación lleva un inconveniente a la carne, que es que el ser humano tiende a enorgullecerse, a levantarse, a elevarse sobre uno mismo, a hacerse arrogante, dicen las acepciones del diccionario bíblico, cuando uno cree que está siendo bendecido más que los demás. Entonces empieza a mirar al hermano por encima del hombro, cuando lo que debiera es llenarse de humildad. De forma tal que lo que estoy queriendo decir hasta el momento es que cada vez que el Señor viene sobre nuestra vida a enseñarnos algo, la única forma como nos va a aprovechar completamente es cuando nos humillamos ante Él y nos consideramos inmerecedores de semejantes regalos y bendiciones. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Y entonces explica que para que el orgullo de su carne, como la de cualquier ser humano, no le gane la partida contra las revelaciones, recibe un aguijón o mensajero de Satanás. El aguijón en griego es una palabra que significa punta o púa, también estaca. Entonces no estamos hablando de algo pequeño. Es un fastidio emocional o espiritual, o una discapacidad corporal que trabaja molestándonos para tener el propósito de humillarnos delante de Dios. Lo digo de otra manera. Cuando tú tienes una molestia en el cuerpo, en la parte emocional o en la parte espiritual, trata de entender que lo que Dios está haciendo es queriendo bendecirte. No es que está permitiendo que Satanás venga y te moleste sin propósito y sin ton ni son. Todo obra para bien, dice la palabra del Señor. Por tanto, las molestias en el ser son un mecanismo por el cual Dios nos lleva a un estado más alto del que estábamos antes. Y por eso Pablo dice que me abofetee, es decir, que me provoque molestia fuerte o me atormente. Hagamos un alto aquí y considera qué es lo que te está molestando en este momento. A nivel de todo tu ser. Escudriñalo en oración y pídele al Señor que te permita comprender por qué esa estaca o ese aguijón o esa púa no son un castigo, ni siquiera un tormento de Satanás, sino algo con lo que Dios quiere bendecirte. La segunda de Corintios 10:5 dice: destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí nos dice claramente que el conocimiento de Dios se opone a la altivez y a los argumentos. Si tú quieres conocer quién es Dios, si quieres llegar al conocimiento espiritual pleno y profundo, lo que tienes que hacer es llenarte de humildad. Un maestro de la palabra, en vez de ufanarse de lo que sabe, debe cada vez más menguar para que él crezca. La enseñanza de todo esto es que todo don del cielo puede ser afectado por el orgullo.
Toda bendición puede caer en un terreno minado por el orgullo, y por eso necesitamos aprender humildad a través de las pruebas. Ese es el propósito principal de las pruebas. No es solamente porque estemos en un mundo lleno de inconvenientes, sino porque las pruebas van a hacernos crecer en paciencia, en entendimiento, en sabiduría, en humildad, en mansedumbre, en sometimiento. Cuando descubramos finalmente el secreto de esto, es cuando empezamos a acelerar en nuestra etapa de crecimiento en el conocimiento de Dios. El versículo 8 dice: respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Aquí Pablo hizo lo que hace cualquier ser humano. Dice 3 veces como ejemplo, seguramente fueron muchas más. El Salmo 77, 2 al 3 dice: al Señor busco en el día de mi angustia, sin cesar extiendo a Él mis manos en la noche. Mi alma rehúsa el consuelo, me acuerdo de Dios y gimo, y medito y mi espíritu desfallece. David también estaba hablando aquí de ese continuo clamor del alma que está en sufrimiento. Pero Pablo nos está abriendo una puerta llena de luz ahora, haciéndonos entender que no solamente tenemos que quejarnos de los ataques y de las molestias, sino que ahora hay un nuevo propósito. Pero antes de que Pablo entendiera eso, dice él que varias veces, probablemente el término 3 implica eso, más de una en todo caso, él clamó a Dios como apremiándolo, como agitándolo un poco para pedirle alivio y bendición de eso que él estaba sintiendo como un sufrimiento. Y por eso le pide que lo quite, porque esa es la solución humana con nuestra mente escasa y estrecha. Señor, quita esto de mi vida. No lo tolero más, no lo soporto, Señor, quítalo. Incluso el propio Señor Jesucristo, estando en la cruz, dijo: si es posible que esto pase, no en la cruz, en el Monte de los Olivos, antes de la cruz, si es posible que esto pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí, cuando estamos bajo la prueba, debemos clamar por auxilio, claro que sí, cuantas veces sea necesario, pero lo que debemos entender es que siempre se va a manifestar la voluntad de Dios. Algunas veces la voluntad de Dios concuerda con la nuestra, y entre más maduros estemos, más desarrollados en el conocimiento de Dios, más vamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aún así, como no logramos captar todos los propósitos de Dios, habrá veces en las cuales Dios nos dice no, o nos dice espera, porque se manifiesta al final solamente su propósito soberano, que siempre es bueno. En el versículo 9, Pablo continúa con la respuesta de Dios: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este es el centro de la enseñanza que recibió Pablo en el momento de esa revelación. El Señor le dijo: te basta. En el griego podemos traducirlo así: te es satisfactorio, no te va a faltar nada y debes quedar contento con mi gracia. Hacemos un alto. ¿Qué es la gracia del Señor? De hecho, estamos viviendo en contentamiento nuestra vida cristiana. Las cosas que Dios nos ha dado y las que no nos ha dado, las que entendemos y las que no entendemos, son fuente de gozo en nuestra vida,
¿O todavía vivimos la vida cristiana como seres que se van arrastrando, apaleados y sufridos? Tenemos que crecer hacia esa parte que Pablo nos está revelando aquí. Bástate mi gracia. Entendida la gracia como la bondad de Dios que no merecemos, la misericordia, la estimación que tiene Él por nosotros, el favor hacia nosotros, la bendición, el regalo, todas las cosas buenas que Dios tiene para derramarnos se llaman gracia. Porque nada de eso encuentra méritos en nosotros suficientes para ser dado, y sin embargo Dios nos los da. Cuando entendemos la gracia, la única respuesta posible es bajar nuestra cabeza, inclinarnos en adoración y en gratitud, porque reconocemos que Dios nos está dando cosas que no nos hubiéramos ganado de ninguna manera. Y aquí la gracia se está reflejando sobre el poder. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder es la fuerza, es como poder milagroso de Dios, implicando un milagro en sí mismo. Lo que Dios está diciendo es que cuando yo me contento con la gracia de Dios, entendiendo mi debilidad, entonces el Señor derrama a manos llenas los milagros en mi vida. Ese es el poder de Dios. Y se perfecciona en la debilidad. Perfeccionar aquí es tal vez la palabra más oscura de toda esta enseñanza. Denota llevar a un fin el sentido, en el sentido de completar o perfeccionar. Es decir, el propósito de Dios se perfecciona cuando yo reconozco mi debilidad. Es como por aquello de la contención que hablábamos al principio. Yo puedo ser obstáculo para las bendiciones de Dios de muchas maneras, y la principal es cuando yo me levanto en autosuficiencia, cuando digo no, yo puedo, así como me ha enseñado la cultura, el mundo y a veces hasta las iglesias, algunas iglesias cristianas. No, hermano, usted siempre tiene que andar en victoria, usted siempre tiene que confesar lo positivo, usted siempre tiene que declarar cosas buenas, porque usted es un triunfador, porque en usted mora el Dios del universo. Y eso no es así. La palabra enseña otra cosa, casi que totalmente opuesta. Cuando tú eres capaz de reconocer tu limitación, para hablar si vas a predicar, para orar si vas a buscar la sanidad de alguien, para consolar si quieres ministrar en el dolor a alguien. Cuando tú reconoces tu incapacidad en el conocimiento de las cosas de Dios, cuando quieres aconsejar a alguien. Cuando reconoces que tomas decisiones muchas veces equivocadas, aún a veces pensando que has confiado en Dios. Allí es donde empieza la misericordia y la gracia de Dios a derramarse sobre tu vida. Fue lo que hizo José cuando estaba en la cárcel. Seguramente él oró no solo en la cárcel, sino durante toda su vida en dependencia total de Dios, de tal manera que cuando llega la tentación a través de la mujer de Potifar, él puede, por la gracia de Dios, resistir a ese pecado que venía encima. Y sin embargo, seguir sirviendo en la cárcel donde fue a parar, de tal manera que siempre hacía las cosas como para Dios y no para los hombres. Y por eso la gracia de Dios se derrama en él y lo lleva entonces a ser el segundo al mando en Egipto.
Ocurrió también con Moisés, cuando Moisés discute con Dios y le argumenta las disculpas para tratar de rechazar el llamado de Dios, pero finalmente se rinde y se convierte, como dice la palabra, en el hombre más manso de la tierra. Entonces el Señor puede usar poderosamente a Moisés como el mejor líder de todo el Antiguo Testamento. Lo vemos también con David cuando sale a pelear con Goliat. Era una pelea perdida desde la lógica humana. Pero David confía en el poder de Dios y entonces sabe escoger las piedras precisas con las cuales va a atinar, no por su puntería humana, sino por la gracia del poder de Dios en la frente de Goliat, y lo derriba contra todo pronóstico. O Daniel en la cárcel, o en el foso, en el cautiverio o en el foso de los leones, listo para ser devorado, y sin embargo la gracia del Señor cierra la boca de esos leones. La Biblia está llena de estos ejemplos, pero Satanás viene a meternos la enseñanza del mundo y hacernos creer que como cristianos debemos confesar todo lo positivo, y cuando alguien nos pregunta debemos decir: no, hermano, en victoria, en victoria. Pero resulta que el Señor se va a glorificar en la debilidad. Debilidad es carencia de fortaleza, o una incapacidad para producir resultados, o enfermedad emocional o física. ¿Cuál es tu debilidad ahora? Porque la palabra dice a continuación: gloríate en ella. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Qué contradicción para la mente! Por eso esta palabra no se puede entender con la razón. Esta palabra únicamente entra en aquellos que están en el Espíritu. Cuando yo soy débil, estoy siendo totalmente transparente para Dios, totalmente abierto, como un tubo del agua que permite que pase todo el caudal a través de mí. Estoy siendo completamente humilde y manso, y el Señor, que no le da la gloria a nadie, sabe que puede usar su poder y su gloria en aquel que está así humillado. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque entonces va a reposar sobre mí el poder de Cristo. Porque se ha perfeccionado el poder de Dios en la debilidad que yo expresé. Por eso una magnífica oración, mis hermanos, es: voy a empezar una predicación. Señor, tú sabes que mi lengua es torpe y se traba con frecuencia. Tú sabes que mi mente a veces se confunde en las ideas. Tú sabes, Señor, que tus revelaciones son tan altas que la mente humana, mi mente, no las va a poder explicar a mis hermanos. Por eso, usa tu poder, Señor, a través de mí. Que no sea yo, que seas tú, Señor, usando mi boca, usando mi mente y usando todo mi ser para tocar el corazón. Pero también, Señor, que cada hermano que oye confiese su debilidad, diciendo: Señor, a los 5 minutos ya estoy distraído. Usa, Señor, mi mente y mi espíritu para mantener la concentración, y abre mi corazón para que todo lo que tú me reveles hoy entre a lo más profundo de mi ser y quede allí grabado por toda la eternidad. Yo reconozco que yo no puedo hacer eso, Señor. En cualquier reunión, en cualquier charla de cualquier persona, inclusive, Señor, en una predicación, al poco tiempo yo ya estoy distraído. Pero usa esa debilidad. Son ejemplos, hermanos, de cómo Dios se va a glorificar en la dependencia, porque el Hijo de Dios está expresando su ineptitud, su incapacidad, pero está glorificando a Dios, diciéndole: todo lo puedes tú, Señor, tú eres el dueño de la creación, y tú puedes hacer en mí como a ti te plazca. Tú puedes usarme para tu gloria, Señor.
para tu grandeza, para que otros lleguen a ti convencidos, no por principios intelectuales, sino por tu verdad. Y por eso, la segunda de Corintios 3, 5 al 6 dice: no que seamos suficientes en nosotros mismos, como para pensar que algo proviene de Dios, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Vean, el nuevo pacto es una comprensión que requiere al Espíritu Santo, no es una comprensión intelectual, es una revelación que tiene que llegar a nuestra vida. Porque continúa aquí, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La letra se refiere a la ley, al antiguo pacto, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos no comprendieron en el Espíritu y por tanto no pudieron vivir en el poder de Dios. Pero la revelación nos ha llegado a nosotros, hermano. Te está llegando a ti. Tú eres completamente libre para recibir esta bendición. Y termina en el versículo 10, redondeando la más grande contradicción para la razón humana. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ah, sí debo decir que soy fuerte? Claro, la palabra dice en el Antiguo Testamento: diga el débil, fuerte soy. ¿Pero en qué? En el poder de Dios. Es por amor, dice aquí, por amor a Cristo. Porque el amor se expresa de dos maneras: en obediencia y en fe. Yo tengo amor a Cristo cuando lo obedezco y cuando creo en Él. Y creo en Él. Pero es que yo una vez pasé al frente y dije que creía en el nombre de Cristo y por eso soy cristiano. No, hermano, te lo aclaro. Creer en Él tiene 3 requisitos. Vivir con fe en Cristo es vivir en confianza todos los días de lo que Él te enseña y de lo que Él es en tu vida. Vivir en dependencia de Él, lo que Él te enseña, tú lo usas en todo momento como la verdad que sostiene tu vida. Y te aferras a Él. 3 cosas: confianza, dependencia y aferramiento. O sea, te agarras a Él como a una tabla de salvación en un naufragio. No hay nada más que te pueda salvar. Eso es vivir en fe. Esa es la verdadera vida cristiana. Ahora, gozarse es deleitarse, complacerse, estar contento o satisfecho. ¿En qué? En las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Eso que nos ocurre todos los días, eso que tanto nos duele, nos talla, nos arrincona, nos derrota, nos achica. Eso precisamente llega el momento de cambiar la perspectiva. Lo estábamos viendo como una amenaza que nos estaba aplastando. Ahora, a través de la palabra de Dios, lo vemos como una liberación, porque esas cosas negativas ahora son la fuente por la cual vamos a descubrir el poder milagroso de Dios manifestándose en cada prueba que estamos viviendo, en cada instante de la vida. Entonces, en vez de tener miedo y temor por las pruebas, vamos ahora a buscarlas con aceptación y contentamiento. Por eso, cuando me siento más débil, si creo, voy a ver siempre un milagro. Segunda de Corintios 1:4 dice: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por qué les traigo esta palabra, mis hermanos? Porque esta palabra que acabo de leer se ha cumplido en mi vida más de una vez. El Señor me ha consolado de muchas pruebas y por eso me puedo levantar entonces con testimonio de vida diciéndoles: ánimo, a través de las pruebas siempre ha salido una bendición, y una bendición que nos deja con sorpresa porque no esperábamos tanta manifestación de Dios, tanta gracia. Entonces ahora podemos ministrar a los que están sufriendo la prueba porque el Señor ya nos ministró antes. Y termino con la 2 Corintios 4:17. Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. Este es el broche de oro. Cada leve tribulación produce un eterno peso de gloria, en este momento y para la gloria eterna. Cada leve tribulación es como una pepita de oro que va completando tu vestido celestial. Hay modistos que empiezan a diseñar el patrón, después hacen el corte de la tela, cosen y al final empiezan a adornarlo con pedrería. Empiezan a pegar una piedrita, otra. Míralo así. Cada leve tribulación que antes era de pronto escoria, ahora se convirtió en oro puro. Es una lentejuela de oro puro que el modisto supremo está pegando en el vestido que vas a usar por toda la eternidad. Entonces, ánimo, cambia tu visión, quítate las gafas oscuras con las que estabas viendo la vida, ponte las gafas de color azul, del color del cielo, y descubre los tesoros que hay en cada amanecer y en cada día de vida a través de las pruebas y con mayor razón cuando se ven las bendiciones de Dios. Amén y amén.